Muy buenas con todos. Somos el grupo número 11, conformado por Hernán Fonseca, Johnny Nandar y Mauro Vaca. Les vamos a exponer acerca del teorema de Thevenin-Norton. A continuación, mi compañero Mauro les expondrá un poco sobre el teorema de Thevenin. Bienvenidos, vamos a demostrar el teorema de Thevenin y Norton como una técnica para la resolución de circuitos, es decir, podemos simplificar cualquier tipo de circuito a un circuito equivalente. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales o más puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión, voltaje Thevenin, en serie con una resistencia Thevenin. Cualquier circuito, por más complejo que sea, podemos convertirlo a un equivalente de Thevenin compuesto por una fuente de voltaje y una resistencia de Thevenin. En el siguiente ejercicio vamos a encontrar el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B de este circuito. Comenzaremos calculando el voltaje de entre los puntos A y B por el método de mallas, en el cual damos la direccional de la corriente, en este caso aquí la I1 y aquí la I2. Calculamos por el método de mallas y nos quedaría que la corriente I2 es 0,333. Para nosotros obtener el voltaje Thevenin que está entre el punto A y B, que quiere decir que aquí estaría nuestra resistencia de carga, esto quiere decir que podremos calcular el voltaje que está en la resistencia R3 y sería el mismo voltaje ya que se encuentran en paralelo. Una vez obtenida la corriente I2, sacamos el voltaje Thevenin que es igual a la corriente por la resistencia. En este caso sería la I2 que es 0,333 por la resistencia de 6 ohms. Nos quedaría un voltaje de 2 voltios, un voltaje Thevenin de 2 voltios. El siguiente paso sería calcular la resolución de la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, tenemos que nuestras fuentes de voltaje tenemos que cortocircuitarles y las fuentes de corriente tenemos que ponerles como circuito abierto. En este caso teníamos una fuente de corriente, la cual estamos aquí circuitando. Nos quedaría este circuito, el cual vamos a calcular la resistencia R2 y la R1 en serie. Nos quedaría un total de 12 ohms. En el siguiente circuito nos quedaría la resistencia equivalente con la resistencia 3 en paralelo y nos quedaría un total de 4 ohmios que sería nuestra resistencia Thevenin. Ya una vez resuelto la resistencia de Thevenin y el voltaje Thevenin, podemos sacar nuestro circuito equivalente que consta de la resistencia de Thevenin que está con 4 ohmios y la resistencia y el voltaje Thevenin que es de 2 voltios. Vamos aquí a suponer que tenemos una resistencia de carga de 4 ohmios y podremos calcular lo que es la corriente, que es voltaje sobre resistencia total. En este caso la resistencia Thevenin más la resistencia de carga, nos quedaría una corriente de 0,25 amperios, el cual comprobamos acá para ver si es que el voltaje nos da igual a la fuente de voltaje calculada. Y nos da que cada resistencia circula un voltio por cada una. Sumando aquí la resistencia total por la corriente total, nos da que nuestra fuente es de 2 voltios. Como está aquí
puesto en nuestro circuito equivalente. Eso sería todo por la resolución de Thevenin. Mi compañero Hernán les va a explicar lo que es la teoría de Norton. Muchas gracias. Continuando con el teorema de Norton, el teorema de Norton nos dice que se aplica a circuitos eléctricos, establece que un circuito lineal con dos terminales A y B se puede reemplazar por otro completamente equivalente, que consta de una fuente de corriente llamada INO, conectada en paralelo a una resistencia RNO. Entonces, tenemos que al tener esto, nos quiere decir que de un circuito, por más complejo o complicado que éste sea, podemos transformar todas estas resistencias y todas nuestras fuentes a una sola fuente y a una sola resistencia. En este caso, para Norton vamos a utilizar una fuente de corriente conectada en paralelo a una resistencia, y estas sería nuestro circuito equivalente de Norton. De este circuito podemos pasar a este sumamente más sencillo para realizar nuestros cálculos. Les voy a exponer un ejemplo de cómo se aplica el teorema de Norton en un circuito eléctrico. Tenemos el siguiente circuito. En el siguiente circuito podemos apreciar nuestra fuente de voltaje, una fuente de corriente y nuestras resistencias en paralelo y en serie respectivamente, y nuestra resistencia de carga, que es sobre la cual vamos a calcular voltaje, corriente y potencia. En este caso, tenemos unas ciertas leyes que nos permiten la resolución del ejercicio. Para este ejercicio vamos a aplicar que las fuentes para resolver se van a cortocircuitar, las fuentes de corriente se van a abrir y la resistencia de carga, en este caso, también se aísla del circuito, o en este caso sería que se abre la resistencia. Una vez obtenido el equivalente de Norton, nuestra resistencia de carga se va a cortocircuitar. Entonces, tenemos el ejercicio a resolver, que va a ser este ejercicio. Aplicando las normas anteriores, tenemos que nuestra fuente de corriente se va a abrir y nuestra fuente de voltaje que estaba en este punto se va a cortocircuitar. Una vez obtenido este circuito, vemos que al no tener aquí un enlace que una el circuito, nuestra resistencia R1 y R2 se pierde. Lo que nos quedaría para analizar es un circuito de R3 y R4. Como están en serie, vamos a sumar las resistencias, nos daría una resistencia de Norton de 9 ohmios. Esta resistencia de 9 ohmios sería nuestra resistencia de Norton. Volvemos al circuito original y en este caso vamos nosotros a cortocircuitar nuestra resistencia RL. Entonces tenemos nuestra resistencia 3, nuestra resistencia 4 y la RL que estaría cortocircuitada. Al tener estas dos resistencias que no están en serie porque comparten sus extremos en este punto, y al cortocircuitarse esta compartiría en sus extremos acá, tendríamos dos resistencias en paralelo y podríamos aplicar un divisor de corrientes. Entonces el divisor de corrientes nos da, para calcular la corriente de Norton, sería a la corriente total por R1 sobre la sumatoria de las dos resistencias. En este caso, la corriente total sería la que nos entrega esta fuente de corriente de aquí, 0,5 amperios, multiplicado por nuestra R1, en este caso va a ser la R3, que es la corriente por donde no va a pasar la corriente, sumada a las dos resistencias. Entonces nos quedaría 0,5 amperios por 3 ohmios y la sumatoria de las dos resistencias. Nos da una corriente de Norton de 0,167 amperios. Una vez obtenida esta corriente de Norton, vamos a proceder a calcular nuestros voltajes y nuestra potencia. La corriente sobre la resistencia de carga, en este caso, ya con el equivalente de Norton, tenemos
Como están en paralelo, podemos aplicar otro divisor de corrientes. Entonces vamos a tener la misma fórmula y la corriente en este caso sería a 0,115 amperios. Para el voltaje vamos a aplicar ley de Ohm y vamos a dividir vamos a multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces tenemos nuestra corriente de RL por la resistencia que es de 4 ohmios. Tenemos 0,46 voltios sobre esta resistencia. Para la potencia tenemos que es igual a I cuadrado por R. Se trabaja con esta fórmula porque nuestro circuito de Norton nos entrega una fuente de corriente y una resistencia. Entonces, esta fórmula se obtiene de sacar que potencia se obtiene de aplicar una ley de Ohm y aplicar en esa ley de Ohm la fórmula sobre potencia. Para calcular la potencia tenemos que es igual a I cuadrado por R. Entonces, aplicando la fórmula tenemos los 0,115 amperios al cuadrado. Por la resistencia tenemos una potencia de 0,0529 vatios. A continuación, mi compañero Johnny les va a proceder a hacer la simulación de los circuitos de Norton y de Thevenin. Como pudimos ver, la resolución de ejercicios por teorema de Thevenin y Norton son bastante simples. Aquí podemos ver el software Proteus. Les voy a dar una pequeña introducción. Es un software para la ejecución de proyectos de construcción de equipos electrónicos que nos servirá para toda nuestra vida estudiantil y para un futuro nuestra vida profesional. Este software lo que hace es simular cualquier tipo de circuitos. La ventaja es que simulamos, pero al simular nosotros no gastamos. Y si nos saliera mal, no tendríamos problema porque no nos haríamos daño y tampoco gastamos ni un centavo. Ahora bien, voy a pasar al teorema de Thevenin. Vimos nuestro ejercicio que nos expuso nuestro compañero Mauro Vaca. Aquí tenemos nuestras fuentes de corriente, nuestras fuentes de voltaje, nuestras debidas resistencias. Lo que vamos a hacer primero es calcular el voltaje. Entonces, al calcular el voltaje, lo que vamos a hacer es conectar el voltímetro en paralelo a nuestra resistencia de carga, que es donde vamos a calcular. De una vez les voy a explicar cómo calcular la resistencia. Lo único que hacemos es la fuente de corriente le abrimos y la fuente de voltaje le cortocircuitamos, como vemos aquí. Conectamos nuestro ohmómetro en serie a nuestra resistencia de carga. Vamos a proceder a simular. Vemos nuestros valores. A continuación les voy a presentar los valores que sacamos en nuestra resolución para ver que son los correctos. Podemos ver, como podemos observar en nuestro ejercicio anterior, vemos que nuestra resistencia de Thevenin es 4 ohmios y el voltaje de Thevenin es 2 ohmios. Con eso comprobamos que nuestra simulación está hecha de la manera correcta. 2 voltios y 4 ohmios. Ahora les voy a presentar la simulación del teorema de Norton. Aquí tenemos nuestra fuente de voltaje, nuestra fuente de corriente y nuestras debidas resistencias. Lo único que hacemos aquí es, en nuestra resistencia de carga conectamos nuestro voltímetro en serie, en paralelo, disculpen. Nuestro batímetro se conecta en serie y en paralelo. Nuestro amperímetro en serie. Procedemos a simular. Esperemos a que simule bien. Vemos nuestros valores. Ahora vamos a pasar a nuestras diapositivas para comprobar que son los correctos. Vemos que nuestros valores son los mismos. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Esperamos que hayan aprendido. Muchas gracias.